Es un gusto poder saludarte, doy gracias a Dios por tu vida. Quiero iniciar una serie de estudios sobre Efesios. Conocemos muy bien, o para aquellos que no conocen, Efesios la escribió el apóstol Pablo desde la carta de Roma, desde la cárcel de Roma, perdón. Eh, y también grandes teólogos la denominan como la reina de las epístolas. Otros dicen que ocupa un lugar muy privilegiado dentro de la literatura de los devocionales teológicos de las iglesias cristianas. Otros también dicen que es la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. Eh, Efesios podemos definirla en dos grandes tesis. Cristo, uno, Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Y dos, la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación de la humanidad para con Dios. E.F. Scott dice lo siguiente: la iglesia representa este propósito de reconciliación universal para el que Cristo apareció, y en la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad esta idea formativa de la iglesia. Vamos a orar. Padre amado, doy gracias por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé dirección a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, mi Dios. Ayúdanos. Bendice, Señor, las personas que están escuchando tu mensaje. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos diciendo entonces que Efesios fue escrito por Pablo. Él estaba preso en Roma, y también que muchos teólogos la denominan como la reina de las epístolas. Así hemos dicho. Hoy quiero ver en tres aspectos la carta de los Efesios. Vamos a hacer una serie de estudios sobre esta carta. El punto A o punto 1 es una herencia inmerecida. El punto 2, cimentados a la roca. Y el punto 3, firmes en la fe. Vamos al punto número 1, una herencia inmerecida. Cuando hablamos de herencia, siempre nos vamos a algún familiar que tiene algunas posesiones materiales, y si nos dejó, nos va a dejar algo. O algún padre de familia que tiene esa posibilidad económica de dejarle algo a sus hijos. Cuando no hemos trabajado por ella, cuando no hemos peleado por ella, una forma de decirlo, ¿verdad? Sin embargo, la recibimos, y muchas veces sin merecerlo. En el plano espiritual ocurre lo mismo. Por eso el punto que hoy vamos a estar tratando es una herencia inmerecida. Una herencia merecida que es preparada o fue preparada desde la eternidad. Una herencia inmerecida por gracia, y una herencia inmerecida que trae unidad. Vamos al punto número 1, una herencia preparada en la eternidad. Una herencia. Podemos ver nuestra posición como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 5: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, cuando hablamos de una herencia, podemos ver la posición que teníamos antes sin Cristo. Podemos ver una posición que no alcanzábamos, pero Cristo lo hizo posible. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos colaborado en algo para obtener esta herencia espiritual. Y cuando hablamos de herencia espiritual, tenemos que entender que estamos hablando de la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender que Cristo nos redimió a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, que nuestro perdón de pecados lo tenemos depositando nuestra fe en Cristo. ¿Para quiénes son esta herencia? Solamente son para aquellas personas que han depositado su fe en Cristo. Por eso tenemos que entender que no es lo mismo saber acerca de Cristo que conocer a Cristo. No es lo mismo tener una vida religiosa que una relación con Cristo. Son dos aspectos muy diferentes y nos llevan por caminos diferentes. La relación con Cristo nos va a llevar a una vida transformada a través de su Espíritu Santo y de su palabra. La vida religiosa solamente nos va a llevar a lo externo para que la gente hable de nosotros y no a lo interno, que es lo que realmente importa. Porque lo que Cristo hace es operar en nuestra vida desde adentro de nuestros corazones para que luego salga y se refleje los cambios que Cristo ha operado en nuestras vidas. Por eso, si hablamos de que hemos colaborado para obtener la herencia por medio de Cristo, no hemos colaborado nada. Solamente hemos colaborado en nuestros pecados. Solamente hemos colaborado en nuestros pecados. Solo eso. Disculpen. Solo eso. Por eso, cuando hablamos del perdón de pecados, no lo debemos llevar a una parte solamente limitada. Por eso es que hoy no quiero detenerme en el sentido de si somos escogidos o no somos escogidos, si hay elección de parte de Dios o no lo hay. Realmente me quiero centrar en la posibilidad de obtener esta herencia espiritual, si nunca lo has tenido. Quiero centrarme en la posición que encontramos por medio de Cristo. Dice que encontramos primeramente redención por su sangre. Encontramos perdón. Encontramos santidad. Dice que Jesucristo nos escogió, que fuimos escogidos en Cristo y la elección nos demanda. Esa elección en Cristo nos debe llevar a una vida en santidad. Y cuando hablamos de una elección no quiere decir que la expiación de Cristo en la cruz es limitada. Tenemos que entender que la salvación es para todos. Pero ¿cómo se hace efectivo esa fe, ese pago de la redención de Cristo en la cruz del Calvario? Únicamente cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Solamente por eso, porque Jesucristo es el camino, es la verdad absoluta y el único camino para llegar al Padre. Cristo es la vida, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Así dicen las Escrituras. También dice que en esta herencia espiritual que no la merecíamos, hemos sido adoptados hijos de Dios. Otro de los aspectos que podemos encontrar es la herencia de la vida eterna. Ya hemos dicho el perdón de nuestros pecados. Somos sellados por el Espíritu Santo y no solamente eso, el Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios en cuanto a sus promesas para sus hijos. Imagínense todo lo que Dios hizo para que vos y yo entreguemos nuestra vida. Y aún así tenemos un corazón orgulloso.
Aún así no queremos rendir nuestra vida a Cristo. Aún así dudamos si realmente Cristo vino, si realmente Cristo fue el Mesías, si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Dudamos si realmente Dios existe solamente por el hecho de no querer someter nuestra vida a Cristo. Como ser humano nos cuesta doblegar nuestras vidas, doblegar nuestros corazones, porque tenemos un corazón orgulloso, tenemos un corazón enaltecido y nos creemos autosuficientes. Esa es la verdad. Por eso, aún dentro del mundo de los creyentes, hay creyentes que no han rendido su vida a Cristo 100% porque no le creen a Cristo. Tenemos que entender entonces que esta herencia espiritual es una herencia inmerecida. Y esa herencia la alcanzamos solamente por gracia. Esa gracia que viene de parte de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ser participantes de esta herencia, solo hay un camino. Para participar de estas herencias espirituales solo hay un camino. Y el camino es Cristo. Y solo es entregar nuestra vida a Cristo, dar ese paso de fe. Pero podemos decir, es muy simple entonces. No, la vida de fe en Cristo conlleva otras responsabilidades. Por eso tenemos que entender que existe una vida antes de Cristo y una vida con Cristo. Una vida sin Cristo estábamos separados de Dios a causa del pecado. Una vida sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Una vida sin Cristo estábamos condenados al infierno. Una vida sin Cristo estábamos siendo gobernados por las corrientes de este mundo y sus valores morales. Una vida sin Cristo estábamos siendo gobernados por el príncipe de este mundo que es Satanás. Hoy no podemos decir más esta palabra. Hoy la palabra infierno ya es chocante y no lo podemos decir más como creyentes. Pero la palabra del Señor dice así. Y una vida con Cristo se obtiene primeramente mediante la redención por medio de Cristo, a través de su sangre. El perdón de nuestros pecados. Hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos herencias espirituales. Pasamos a ser creación perfecta de Dios. No tenemos que confundir una cosa, creación de Dios y ser hijos de Dios. Las dos cosas nos llevan a finales diferentes. El ser creación de Dios y no tener un encuentro con Cristo te va a llevar al infierno. El ser hijo de Dios, al entregar tu vida a Cristo, te va a llevar a una vida eterna. Si quieres realmente obtener la vida eterna, entrégale tu vida a Cristo. Y si estás alejado de Cristo, volvé a Cristo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reiniciar nuestra vida con Dios. Tal vez el ser humano mire nuestro pasado. Tal vez el ser humano mire todos nuestros defectos, pero Dios no mira eso. Con eso no quiere decir que si hoy tomamos decisiones por Cristo, las consecuencias de nuestros actos pasados no nos van a alcanzar. ¿Me explico? Si tuvimos una vida desordenada moralmente, las consecuencias las vamos a pagar. Si tuvimos una vida espiritualmente, aún conociendo a Cristo, aún sabiendo de Cristo y no nos hemos alineado a Él, vamos a pagar las consecuencias de esos pecados. Por eso tenemos que entender que esta herencia es exclusivamente de parte de Dios para con sus hijos. ¿Tuviste un encuentro personal con Cristo? ¿Conoces realmente a Cristo? Hoy puedes decir
que has obtenido estas herencias espirituales para tu vida. Esa herencia inmerecida, esa herencia por gracia nos debe llevar a una unidad. La herencia en Cristo nos trae unidad. Por eso los cristianos nos llamamos hermanos. Por eso los cristianos nos decimos que somos hermanos y tenemos una gran responsabilidad. La unidad en Cristo tiene que llevarnos tanto a nivel eclesiástico, tanto como a nivel de hermanos dentro de la congregación. Por eso es que como cristianos estamos obligados a buscar la unidad. Y buscar la unidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia con los hermanos de la fe. Buscar construir y ser edificadores de la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense la posición que estamos teniendo. Tenemos una posición que no la merecíamos. La herencia y ser hijo de Dios, haber alcanzado esta herencia espiritual nos debe llevar a buscar la unidad. Y muchas veces nosotros colaboramos para que la unidad no se lleve adelante. Hablo para el plano cristiano. Muchas veces nuestro estilo de vida, nuestra condición de vida no nos lleva a una unidad con Dios, ni con Cristo, ni con su iglesia. Lamentablemente anhelamos jóvenes que estudien teología, que vayan a las carreras de teología, pero parece que hacen un clic. Vienen y con un corazón enaltecido, con una sabiduría que sobrepasa todo límite, queremos venir a implementar nuestros pensamientos. Muchas veces no queremos respetar a los pastores de turno. Muchas veces no queremos respetar a los hermanos ni las opiniones. ¿Por qué? Porque yo estudié, porque yo voy a un seminario, porque yo voy a una facultad, porque yo esto, porque yo aquello. ¿Dónde está ese corazón humilde? ¿Dónde está ese corazón enseñable? Todo lo que vos obtuviste, todo lo que yo obtuve fue por gracia y misericordia de parte de Dios. Todo fue obra por medio de Dios. Nada yo lo hice hasta el día de hoy, no lo voy a hacer nunca. Porque la obra es netamente de Cristo. Él transforma nuestras vidas, Él obra nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas. Él hace que nuestras vidas tengan sentido. Por eso cuando alcanzamos esta herencia inmerecida es por fe y gracia, por medio de Dios y por medio de su Hijo Jesucristo. Nada hemos colaborado, nada hemos ayudado. No nos olvidemos de dónde Cristo nos trajo. No nos olvidemos nuestra vieja vida. Y no porque hoy hemos alcanzado cierto grado de conocimiento quiere decir que debemos humillar a los demás. Debemos buscar la unidad en la iglesia. Y te pregunto a vos, mi hermano querido, ¿estás buscando la unidad dentro de la iglesia? ¿Dentro de tu iglesia? ¿Estás colaborando dentro de tu iglesia? ¿Estás trabajando en la edificación del cuerpo o la iglesia de Cristo para su expansión? ¿Cómo estás ayudando? ¿Cómo estás colaborando? Una forma de dividir a la iglesia es no involucrándome a ella, no adentrándome a ella, sino esperando servirme. Hermano querido, Cristo no nos llamó a eso. La iglesia no está para que te sirvas. La iglesia está para que nosotros nos involucremos en ella y seamos la iglesia de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Nos reunimos en un lugar físico para expandir el Evangelio de Cristo, crecer en la gracia de Dios
crecer en su misericordia, crecer en su conocimiento. Por eso tenemos que buscar la unidad de la iglesia. Concluyo con esto. Hemos visto que realmente hemos obtenido una herencia inmerecida, solo por gracia y misericordia por parte de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa condición de conocer a Cristo ha transformado nuestras vidas. Solo por obra de parte de Dios, por medio de Jesucristo, hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Hemos sido santificados por medio de Cristo. Ahora, no nos olvidemos que como cristianos tenemos una gran responsabilidad. No nos olvidemos que como cristianos tenemos una responsabilidad muy grande, tanto a nivel personal como universal. Personal en el crecimiento delante de Dios en su palabra, conocer más y más de Él a través de su palabra, y a nivel universal involucrándonos en su iglesia. Por eso no puedes decir que no te puedes congregar. El creyente debe congregarse, debe buscar el calor de sus hermanos, debe involucrarse en la iglesia. Y por sobre todas las cosas, como dice en Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció, también a estos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es interesante que como cristianos tenemos garantía de parte de Dios. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Su Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y esas herencias, esas bendiciones no siempre son materiales. Tenemos que recordar, hermanos, que las bendiciones espirituales son más importantes que las bendiciones materiales. El cristiano o la vida cristiana no se refleja en bendiciones materiales solamente, sino en bendiciones espirituales primeramente. Y eso trae bendiciones de Dios en la parte material para suplir nuestras necesidades, no para suplir nuestros caprichos. Como cristianos tenemos y nos demanda una gran responsabilidad: expandir el Evangelio de Jesucristo, amar a su iglesia e involucrarnos en su iglesia, llevando el Evangelio a toda persona. El cristiano crece tanto a nivel personal como colectivo en la iglesia de Cristo. Que Dios bendiga tu vida y no desaproveches el tiempo que Dios te da para que le sirvas y crezcas en su gracia. Oramos. Padre amado, gracias Padre Santo, porque podemos ver que esta gracia de parte tuya, esta herencia espiritual, no la merecíamos. Gracias, mi Dios, por tu amor, y bendice, Señor, a cada una de las personas que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Soy el pastor Pablo Tufari de la iglesia Piedras Vivas, ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Bendiciones.